Lo voy a presentar nuevamente. A Fernando Troilo lo voy a invitar a que venga al escenario, quien es miembro de la comisión directiva de ADRA, ¿sí? Es HR Advisor y director de posgrado de recursos humanos en la Universidad del SEMA. ¿Sí? Y junto a él, dos referentes del ecosistema de recursos humanos. Ahí van subiendo. Romina Cabana, que es de recursos humanos en Pan American Energy. Le damos el aplauso para recibirlo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a Pablo Mason, quien es Chief Human del grupo Pérez Compact. ¿Sí? Están acá para acompañarnos. Bienvenidos e iniciamos. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con Romina y Pablo, colegas que nos conocemos hace mucho tiempo. Y debo decir también, ambos ganadores en diferentes ediciones del premio del CHRO del año que entrega UCEMA junto con Cronista y Apertura. Así que también un honor que estén con nosotros. Y para comenzar, siguiendo esta conversación con Simon, me gustaría preguntarle a ambos ¿qué cambios ven en el último tiempo en el área de recursos humanos y a qué atribuyen estos cambios? Bueno, con Pablo somos amigos, así que no Primero vamos a las pelear. damas. A ver, yo creo que recursos humanos se está transformando profundamente y por decirlo de alguna manera se está transformando porque la compañía se transforma y claramente nosotros acompañamos esos cambios. Creo que tenemos que, como decía recién Simon, tomo lo último, la ética la ponemos los humanos, y después yendo a lo concreto, los roles, la capacitación, hoy tenés inteligencia artificial en todos los procesos. Bueno, no me quiero extender mucho, Pablo, pero nosotros, yo trabajo por una empresa de energía, donde tenés cosas totalmente distintas, desde los pozos donde se saca el petróleo hasta la refinación, la refinería más grande de Sudamérica y más tecnológica, diría hoy. Y después tenés las estaciones de servicio, ¿no? Para decirlo fácil a qué me dedico. En cada cosa tenés temas de tecnología. Nosotros, por ejemplo, Cerro Dragón, en Chubut, para darles una idea, tiene 14 veces lo que es la ciudad de Buenos Aires en extensión. 4.200 pozos. Imagínense que hace 3 años estamos trabajando con una central, que es un centro integrado de operaciones, donde tenemos 4 drones, nada más, que van por todos los pozos mirando si tienen problemas, sacan 700 fotos, que le pasan a un algoritmo, y de una central se decide si lo vas a ver o no, si pasa algo. Antes había gente especial que recorría todo eso. Pablo después seguramente puede contar que tiene, entre otros negocios, ese también. Después cosas como, hoy veía gemelos digitales. ¿Qué gemelos digitales? En la refinería son como réplicas de los distintos equipos, por eso se llaman gemelos, donde los operarios hoy pueden ver al momento, obviamente hay todos sensores, lo que está pasando en cada uno de los equipos. Y bueno, estaciones de servicio, otro mundo, ¿no? Desde capacitación, con robótica, donde pueden ensayar, hasta datos, todo el mundo de datos, de saber qué clientes vienen, qué venderles. Bueno, imagínate si recursos humanos no está en todo eso, lo dejo así. Bien. Bien, Pablo, sumado a esto de qué cambios estás viendo, específicamente, ¿cómo ves que está siendo introducida hoy la inteligencia artificial? Contanos en tu grupo, que es un grupo que tiene varias compañías, ¿no? Y además tenés la mirada general del mercado. Sí, a ver, primero yo diría que la introducción de la IA está, desde mi punto de vista, todavía de manera muy incipiente. Yo tengo la sensación de que en muchos casos las compañías estamos invirtiendo en IA de manera acelerada, pero la adopción de la IA todavía no va a la velocidad que deberíamos. Y esto para las industrias tradicionales, como Romy, como en las que yo opero, es una desventaja competitiva. Las industrias tecnológicas han acelerado muchísimo la adopción de la IA y en nuestro caso particular creo que todavía, si bien estamos implementando muchas iniciativas de IA, no lo estamos haciendo a la velocidad que probablemente deberíamos. Entonces yo creo que ahí hay como un gran capítulo para el área de capital humano, que es realmente cómo acelerar los niveles de adopción de la IA. ¿Por qué? Porque por más que vos inviertas en inteligencia artificial, o sea, te compras la Ferrari, si vos manejás bicicletas, no te sirve. Lo que tenemos que aprender es rápidamente
a incorporar a la Ferrari, a aprender a manejar la Ferrari para acelerar nuestros procesos. Y ahí yo veo una transformación enorme desde la IA en nuestros procesos de capital humano, sobre todas las cosas. El tema para mí no es si lo vamos a incorporar o no, porque eso es un hecho, es un dato, sino los niveles de ineficiencia que vamos a tener las industrias tradicionales van a ser imposibles. La cuestión es a qué velocidad la incorporamos y mejoramos la adopción de esa IA. Ese para mí es el gran desafío. ¿Qué aporte, Romina y Pablo, les pregunto a ambos, está trayendo concretamente la inteligencia artificial a nuestra área? ¿Dónde nos brinda apoyo? ¿Dónde encontramos área de oportunidad? ¿Dónde ustedes ven que encuentra un lugar positivo dentro de sus organizaciones? Mira, nosotros puntualmente, y para ser concretos, ¿viste? Porque a veces parece, lo digo así porque a veces hablamos de IA y es ¿qué es? ¿Dónde está? En el análisis de datos para tomar decisiones. Y ahí tomo algo que decía Pablo, por ahí incorporamos mucha tecnología, pero tenemos que acostumbrarnos a usarla y a sacarle todo el jugo que podamos a esa tecnología. Hoy tenemos, por ejemplo, para dar cosas concretas, una plataforma de capacitación donde va analizando el perfil de cada profesional y le sugiere en qué ir capacitándose. Antes no tenías el PAS, si este era geólogo tenía que estudiar todo esto, si este era, no sé, de finanzas tenía que estudiar todo esto, pero hoy la verdad que estamos armando, va a ser difícil de manejarlo a futuro, porque estamos creando algunos monstruitos, pero estás armando profesionales más integrales y en eso nos ayuda a tomar decisiones, por lo menos a mí. A ver, beneficios también. No tenés todos los beneficios igual para todos los empleados hoy, por ejemplo, en PAE. Es según el clúster que te hace el análisis de datos. Sí, tomo un poco lo que dice Romy. Después podríamos hablar mucho de lo que es la inteligencia artificial aplicada a los procesos, que lo acaba de mencionar Romy, que podríamos hablar muchísimo del impacto que está teniendo en reclutamiento, en gestión del talento, es decir, podríamos profundizar un poco. Pero la verdad que en lo primero que dijo, que es datos, yo creo que es esencial, porque nosotros como gestión de capital humano pasamos por un proceso en el cual en los últimos, digamos, 10 años hicimos mucho esfuerzo por construir datos, ¿sí? Los famosos HR Analytics. Hoy tenemos HR Analytics y lo que nos falta lo viene a complementar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una etapa predictiva y otra que es prescriptiva. Entonces, teniendo datos, podemos utilizar la inteligencia artificial para pronosticar, o sea, qué va a pasar, y sobre todo para encontrar soluciones. Y eso es un cambio radical porque lo podemos hacer a nivel individual. Hasta acá nosotros teníamos HR Analytics generales. Bueno, ahora voy a poder decir, tengo a Pedro, con inteligencia artificial voy a predecir en cuánto tiempo se me puede ir, y sobre todo, y más importante, es prescribir algunas soluciones. Encontrar soluciones para que no se me vaya Pedro en la cantidad de tiempo que la inteligencia artificial me está planteando que se va. Obviamente hay un tema de datos sobre Pedro, que es cuándo entró, cuándo se fue, su carrera previa, su edad, sus intereses, etcétera, que como bien decía Dolan, tiene que tener un governance ético, porque a lo que vamos es a un análisis individual de datos vía inteligencia artificial de la gente para construir predicción y soluciones. Ese camino para mí es el que viene como más aceleradamente. Sí, algo también que nos comentaba Dolan a partir de una pregunta es pensar, y nosotros aquí que estamos en un auditorio de todos profesionales del área, ¿cuál va a ser nuestro rol? ¿Cómo vamos a tener que reconfigurar nuestras propias áreas, nuestros propios perfiles para adaptarnos a este nuevo contexto? Y en este sentido quisiera preguntarles cómo ven ustedes el área de recursos humanos, hacia dónde va. ¿Cuáles son los mayores desafíos en cuanto al armado de nuestra función? ¿Qué cosas tal vez tenemos que empezar a reaprender? ¿Qué cosas nuevas tenemos que ir a buscar? ¿Qué nuevos roles están apareciendo en nuestra área? Yendo de lo más chico a lo más grande, permíteme así. A ver, nosotros tenemos, como manejamos el área de recursos humanos, creo que distintas responsabilidades. Uno, si vos me decís qué roles, bueno, claramente todo lo que acaba de decir Pablo de análisis de datos y usarlos, ¿no? Y usarlos inteligentemente. Viste que también Simon dijo, a mí me puede entrar cualquier tipo de algoritmo, pero la lógica la tengo que poner yo para que la uso. Y después permitime, y sé que Pablo va a coincidir, creo que tenemos un rol, sobre todo los que manejamos el área de recursos humanos, muy importante con respecto a políticas públicas,
con respecto al manejo sindical, que no es menor, sé que después va a haber acá una charla, pero no sé, para darte un ejemplo, este año en junio fuimos con representantes de las cámaras, con representantes sindicales a la OIT para presentar un trabajo de diálogo social en función de la inteligencia artificial que se viene. O sea, por eso te decía, yendo de lo pequeño a lo más grande. Hoy cuando ves la reforma laboral o todos los proyectos que hay de reforma laboral, no se habla tanto de IA. Vos fíjate que está el tema de vacaciones, de indemnización, temas tradicionales. Pero creo que nuestro rol, y hablo de Pablo, de mí y de los que manejamos las áreas de recursos humanos, también está hacia afuera, ¿no? El ver en qué contexto nos vamos a mover. O sea, tenemos un rol hacia adentro y hacia afuera, y un rol social. Un rol de manejar las cámaras, un rol de manejar los sindicatos, perdón, o no de manejar, pero sí estar con ellos, atender, porque esto también genera mucho miedo, hay que encauzarlo. Sí, coincido totalmente con lo que dice Romina. Por ahí a un poco a la segunda parte de tu pregunta, que es el tema de los roles. Bueno, yo veo una transformación gigantesca, digamos, ¿no?, en lo que es capital humano si uno se planta desde hoy a los próximos 5 años, producto de la IA, entre otras cosas. También producto de otros fenómenos que se están dando, que es esta cuestión de la creación de ecosistemas de trabajo, ¿no? Es decir, cada vez menos gente dentro de las compañías y mucha más gente trabajando desde afuera para las compañías. Tanto la IA como los ecosistemas, digamos, si querés, más atomizados de trabajo, te traen nuevos roles totalmente diferentes para capital humano. Y ahí, insisto, las industrias tradicionales tenemos un desafío en acelerarlos. Respecto más a la IA, me encanta el título de ser arquitecto, porque para mí hay un rol al cual se le llama en los países desarrollados arquitecto de talento, que en realidad ese arquitecto de talento ya no es la persona que gestiona el talento humano tal cual lo conocíamos, sino que es la persona que combina el talento humano con la IA. Es decir, hay en los nuevos, si se quiere, implementaciones de IA, hay un concepto que es IA First, que implica cada tarea que vos tenés en la compañía o cada proceso que tenés es analizarlo desde las posibilidades que te da la IA. Lo que podés solucionar con IA, se soluciona con IA. Lo que no, con talento humano. Suena cruel, suena fuerte, pero es lo que está pasando. Las grandes compañías del mundo pueden haber, últimamente deben haber visto grandes consultoras, por ejemplo Accenture, que hizo una mega reestructuración vía IA, y esto no es para generar miedo, sino para describir lo que está pasando. Es IA first. Tengo un proceso, tengo un rol, ¿lo puedo cubrir con IA? Si lo puedo cubrir, implemento IA. Si no lo puedo cubrir, talento humano. Esa arquitectura, que va a ser muy compleja, es la que viene en el futuro. Cómo combinamos agentes humanos con agentes de IA. Y ahí creo que tenemos que estar muy preparados, porque ahí hay una tarea que excede a lo que es la gestión del talento y tiene que ver con entender roles, cómo puedo articular roles con tecnología, cómo elijo los roles a donde voy a implementar IA y cómo los combino con talento humano. Para mí ahí hay un capítulo muy grande que viene. Porque si no, las eficiencias de escala que están teniendo las grandes compañías tecnológicas van a ser muy diferenciales a las que tenemos las tradicionales. Sí, Dolan decía también, bueno, avanza la inteligencia artificial y ahí recursos humanos tenemos un rol. Por otro lado, el World Economic Forum dicen que una de las habilidades que se detectan a futuro como principales es el pensamiento crítico. Ahora me pregunto, si utilizamos la inteligencia artificial, ¿esto no va en deterioro del desarrollo del pensamiento crítico que hemos desarrollado muchas veces cuando hemos tenido que desarrollar soluciones, unir ideas, tener ese pensamiento conceptual abstracto que ahora al hacerle un prompt a la IA te la da la respuesta? ¿Cómo hacemos entonces para desarrollar este pensamiento crítico frente al uso de la IA que quizás va en detrimento un poco del ejercicio, del desarrollo de esta habilidad, ¿no? Yo creo que cada vez más lo tenemos que desarrollar, al contrario. Hay aspectos humanos que no los vas a dejar de tener. O sea, la creatividad va a seguir siendo nuestra, la empatía va a seguir siendo nuestra. Yo creo que es una herramienta que viene para quedarse y hay que tomarla y hay que profundizar en eso y vamos a salir airosos. A mí me preocupan más otras cosas. Sí, a mí desde el punto de vista, digamos, eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Del marco, si querés,
de governance ético que tenemos que tener, ¿no? Y entender muy bien cómo esto funciona. Es un dato que la inteligencia artificial, así como otras tecnologías, van teniendo un impacto en la dinámica humana. O sea, sin ir más lejos, desde que usamos Waze, ¿alguien se acuerda cómo ir a algún lado? No. Vas casi apretando el Waze y probablemente se te fue del mapa. Yo soy de la capital federal de toda la vida y hoy, si me sacás el Waze, probablemente no sé ir a ningún lado en Capital Federal. Bueno, un poco pasa eso con la IA en las organizaciones también, ¿no? Es decir, cómo logramos que a pesar de automatizar muchas funciones vía IA, que son en general funciones transaccionales, todo lo que tiene que ver con la conciencia humana del pasado, cultural, etcétera, se mantenga viva, ¿no? Y no reemplazarla. Y ahí hay un marco ético muy importante para trabajar. Al final del día, la IA lo que hace es trabajar con datos duros que ya están, ¿sí? Los toma y genera soluciones. Bueno, la cuestión es que la innovación es lo que te genera nuevos datos y nuevas soluciones. Ese es el mecanismo que más van a tener que conservar las compañías, ¿no? El de la innovación. Bien, hay un tema, porque a veces nos centramos un poco en las prácticas clásicas de capital humano, desde la incorporación, el desarrollo, la compensación de las personas, pero hay un aspecto central que es el diseño organizacional, ¿no? Porque a veces podemos formar en innovación, en creatividad, pero el propio diseño de la organización, la forma de trabajo, la forma en que nos organizamos, no ayuda a poner en marcha. Y en ese camino hay muchas organizaciones que se están repensando y áreas de recursos humanos que están ayudando a repensar las estructuras, vamos a decir un ejemplo, las clásicas jerárquicas en pos de nuevos diseños organizacionales. ¿Hacia dónde recursos humanos debe ayudar en términos de diseño organizacional? Creo que antes hablábamos de funciones, creo que hoy hablamos de habilidades y así vamos armando las estructuras. Nosotros ya lo hicimos el año pasado, seguimos ahora, pero estamos empezando a ver un profesional mucho más abarcativo. Como decía, no es por área la cosa, es por proyecto y es por función. Y bueno, así estamos armando la estructura, por lo menos la de PAE. Lo cual hackea la tradicional concepción del empleado de desarrollo de carrera, de crecimiento vertical, totalmente. etcétera, ¿no? Hoy tenés una persona en un área trabajando en proyectos en distintas áreas, por decirlo de otra manera. Obviamente hay algunas que siguen tradicionales, ¿eh? Esto es como tomo lo primero que decía Pablo, que todo bien, pero todavía a nosotros nos cuesta ver cómo transformarnos totalmente. O no sé si será necesario en algún momento, pero sí para otras cosas y sobre todo lo que está por venir en la compañía. Tenemos proyectos en Argentina, proyectos afuera. Entonces, ¿cómo repensarlos desde ese lado? Además, porque te lo exigen las nuevas generaciones. O sea, hoy los chicos que vienen pensando así. Fíjate que son nativos digitales los que estamos tomando hoy en nuestras compañías. Entonces, también te ayudan a evolucionar. ¿Cómo nos rediseñamos, Pablo? Mira, ahí yo creo que tenemos una tarea, insisto, súper relevante. Y de vuelta hablo un poco por el tema de las industrias tradicionales, que son las que conozco más de cerca desde hace muchos años trabajando. El gran rediseño que tienen por delante las industrias tradicionales es la variabilización de costos. Es decir, nosotros quienes operamos en estas industrias tenemos una estructura de costos fijos gigantesca. Inversiones de largo plazo en activos y mucha estructura de costos fijos. Y competimos por capital con compañías mucho más livianas y ágiles como son las tecnológicas, que tienen una gran estructura de variable de costos, que es poca gente a veces adentro y muchísima satelital. Ese creo que es el gran desafío y hacia eso vamos también desde el punto de vista del diseño. Hay un estudio de Deloitte de hace unos cuantos años atrás, de hace 5 años, que decía que en aquel momento, hace 5 años, las compañías tradicionales tenían el 80% de la gente dentro de su propia estructura y el 20% afuera. Y lo que decía es que en 15 años eso iba a ser inverso. Las compañías íbamos a tener el 20% del headcount adentro y el 80% afuera. Eso lo que te genera es un gran ecosistema de laburo, como decíamos antes, conectado por tecnología, que va a requerir de diseños totalmente diferentes, absolutamente diferentes. No solo por esto que te digo de la necesidad de variabilizar costos, también los jóvenes no tienen interés en trabajar en una compañía en los términos que trabajaban. Es decir,
Un joven hoy no viene a trabajar por 15 años como entramos nosotros a trabajar. Tiene otro deseo, tiene otra necesidad, por ahí quiere trabajar para más de una compañía, en proyectos distintos. Bueno, todo eso es algo que genera un rediseño de organización muy distinto, cómo pensamos las organizaciones para el futuro con procesos mucho más flexibles. Hoy nosotros tenemos compañías, propuestas de valor de hace 30 años. No sé si tenemos actualizada la propuesta de valor como empleador para los próximos 10, digamos, ¿no? Sí. Y esa propuesta también exige una nueva normativa y un marco legal diferente, así que vamos a dejar ahí este tema pendiente porque seguramente en el panel de la tarde complementaremos, pero tiene que ver con este futuro laboral también, darle un marco que lo haga posible, ¿no? Totalmente. Bien, y con respecto al rol de ustedes, ¿no? El CHRO, el líder de recursos humanos, ¿cómo está siendo y cómo ven que va a ser hacia el futuro? ¿Cuál es la misión y cuál va a ser la misión principal de este rol? Mira, yo creo que primero, bueno, a ver, siempre dijimos y lo decimos todos, acompañar al negocio, y así es, y tiene que seguir siendo cada vez más, porque hay que crear conciencia en los directorios de todo esto que está pasando. A veces es difícil porque los directorios están armados por gente de nuestra edad, no por nativos digitales, no por gente que representa al sindicato. Puede llegar alguno que esté en las cámaras, pero la verdad que somos nosotros la voz que estamos cantando todo esto que está pasando. Es verdad que también ellos están viendo todo el tema de productividad, esto que decían nuestras industrias, Pablo, es así, pero somos nosotros los que llevamos adelante el cambio humano. Y creo que cada vez más acompañando al negocio y a todo lo que la inteligencia artificial también atraviesa el negocio. Sí, coincido totalmente con lo que dice Romina. Si tuviera que elegir algo muy puntual relacionado a lo que estamos hablando de IA, yo creo que esto que acabamos de decir de la ecuación inteligencia artificial talento va a ser clave. Realmente si vemos que la aceleración que se está dando de los agentes de inteligencia artificial va al ritmo que creemos. Ahí para mí justamente es encontrar ese equilibrio entre la implementación de inteligencia artificial, el impacto interno, la cultura que querés generar y sobre todo manejar el ritmo de transformación de todo ese proceso, porque en ese proceso hay gente y el impacto es sobre la gente. El último informe de Gartner de este año dice que si vos analizás todas las tareas que hacen en recursos humanos, el 80% puede ser hecha por IA y el otro 20% puede ser hecha por humanos. Eso habla de dos cosas. Primero es cuánto foco estamos teniendo en temas administrativos y cuántos en estratégicos. Entonces, hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que si la IA avanza sobre los procesos administrativos, de gestión, transaccionales, de implementación de herramientas, va a haber menos trabajo. Es cierto, porque es reemplazado por la IA y está siendo reemplazado por la IA. Si vos ves un proceso de reclutamiento en Estados Unidos hoy, el line manager lo ve ya al final, con todo el proceso hecho por IA. Si vos vas a las evaluaciones de desempeño, ni hablar, y así podríamos hablar de todos los procesos. Es un dato, 80% de todas las actividades van a ser hechas por IA. Esa es la mala noticia, va a haber menos trabajo en esas áreas transaccionales y de servicio. La buena noticia es que ese 20% que queda nos va a obligar a ser mucho más estratégicos, tener mucho más foco en transformación, mucho más foco en gestión cultural, en aspectos en donde creo que agregamos mucho más valor. Y ahí creo que está el gran desafío que viene para nosotros, ¿no? Bien, ustedes, Romina y Pablo, sin lugar a dudas, son modelos aspiracionales, ¿no? Sobre todo aquí en este congreso hay muchos jóvenes que vienen de universidades, que están iniciando su carrera profesional en capital humano. Y me gustaría hacerles esta pregunta para todos, porque todos estamos aquí en formación en este espacio, porque es un espacio, un día de enorme aprendizaje el de hoy, pero especialmente para estos jóvenes, si tuvieran que hacer una sugerencia, ¿dónde les dirán ustedes que pongan foco en este momento de sus carreras profesionales? ¿Qué deberían preocuparse por desarrollar para este futuro del trabajo que se viene? Women first, siempre. A ver, me hace pensar en qué les digo a mis hijos.
que están en los 27, 24. Yo les diría hoy mucho foco, lo que noto a veces, capaz que yo era igual, pero no me acuerdo, en la ansiedad de crecer muy rápido, ¿no? Hoy todo está muy inmediatizado, me gustó. Inmediatizado, con lo cual sigan apostando a formarse, obviamente teniendo en cuenta todas estas cosas nuevas, pero creo que lo humano sigue prevaleciendo, ¿no? Formarse, a los jóvenes formarse, no esperar a obtener resultados rápido porque llegan al final. Yo sigo pensando, por ahí estoy grande, pero el trabajo arduo, el meterle con todo, el hacer un trabajo que realmente te guste, impacte en tu vida. Y hoy creo que los jóvenes también lo que tienen de bueno y lo que trae todo lo que es la digitalización y la apertura, con toda la tecnología que hay, es la mirada a nivel mundial. Tienen una mirada mucho más holística que la que nosotros teníamos a la edad de, tomemos, entre 25 y 35, 40 años, ¿no? Con lo cual tienen la posibilidad de formarse, ya lo digo, holísticamente mucho mejor que nosotros. Tienen el mundo abierto, va a haber posibilidades, yo tengo esperanza, y lo que tenemos que hacer nosotros hoy en los lugares en que estamos es ayudar a los negocios a crecer. O sea, como siempre les digo, va a haber lugar para el humano, pero tenemos que ayudar a crecer. Sí, yo voy por el mismo lado, totalmente. Por ahí un poco más focalizado en capital humano, por ahí sumo que creo. El otro día en una reunión que me invitaron, no me acuerdo, esta semana, de empresas pymes de oil and gas, que estaba Hugo Ojeda, salió el tema bastante de manera parecida. Y lo que diría es algo que es un aprendizaje mío, personal, que es el tema de escuchar, de cómo escuchamos. Contaba la anécdota de cuando me fui de Unilever, que yo tuve 27 años en Unilever. Cuando me despedía de la gente, ¿viste? Iba a saludar y todo, ¿viste? Uno siempre tiene la idealización de que te van a decir, che, qué bueno aquel proceso de transformación que hiciste en no sé cuándo, o cuando implementaste la herramienta de no sé qué. Y la verdad que nadie se acordaba nada de todo lo que había hecho en esos 27 años desde el punto de vista, vamos a llamarlo, estratégico. Lo que vinieron a agradecerme muchos era, che, me acuerdo cuando en el 2005 yo tuve este problema con mi hijo, que no me daban la obra social y vos me lo pudiste solucionar. Me acuerdo de aquel día que vos tenías este bolonqui con mi jefe y pudiste ayudar a interceder. Nada, eso que es el poder de escucha genuina con el otro, para mí tiene un valor y un impacto en nosotros como profesionales de capital humano que no se pierde. Y mucho más en tiempos de la IA. La gente necesita ser escuchada, no necesita que hablemos tanto, y por tanto esa capacidad de escucha con la gente que tenemos, para mí es una ventaja diferencial enorme que tenemos que desarrollar nosotros, digamos, desde capital humano, y es volver a las bases. Al final del día es volver a las bases, porque si vamos a tener la inteligencia artificial que nos maneja las transacciones, tenemos también procesos estratégicos, es cómo escuchamos lo que le pasa a la gente y cómo lo traducimos en soluciones. Y pensando en esas bases, cuando los llamé para convocarlos a Romina y Pablo, no dudaron en decir sí, en querer venir a compartir. Así que gracias por la humanidad, no perdamos tampoco esas ganas nosotros. Gracias a todos, gracias Pablo, gracias Romina. Gracias. Gracias.